La meditación de hoy lleva por título Deleítate en las respuestas de Dios. Y parafraseando este mismo el título, podría enriquecerlo poniendo sinónimos de esta palabra deleítate. Podría decir, deleítate, goza, disfruta, alégrate en las respuestas de Dios. Y está basada la meditación en el Salmo número 34. Este Salmo 34 fue escrito por David. Está asociada a una historia que se suscitó 1000 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, siendo rey de Israel, Saúl, el primer rey de Israel. Después de que David derrotó a Goliat, después de que cortó su cabeza con su propia espada, y cuando el ejército regresó, mujeres de todas las tribus de Israel salieron a recibirlos. Y al son de las liras y de los panderos, aclamaban diciendo de la siguiente manera: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esta frase enfureció a Saúl y generó en él un sentimiento de recelo hacia David. Al día siguiente, cuando un espíritu maligno se apoderó de Saúl, y mientras David tocaba para que se calmara, con todo su coraje le lanzó una lanza con toda la intención de quitarle la vida. Dado que no lo consiguió, nombró a David el comandante de 1000 soldados del pueblo de Israel, pensando que en alguna de las batallas que enfrentarían contra el pueblo filisteo podrían quitarle la vida. No conforme con esto, dio instrucciones directas a sus funcionarios y a su propio hijo Jonatán para que le quitaran la vida a David. ¿Cómo se habrá sentido David? El hombre más poderoso del reino en el que él vivía tenía toda la intención de quitarle la vida. Seguramente estaba temeroso. Resultado de esto, huyó a Gat, la tierra de donde provenía Goliat, ese Goliat a quien él había matado. Y los oficiales de Gat lo reconocieron. Cuando David se percató de que ya lo habían reconocido los enemigos de su pueblo, del pueblo de Israel, se fingió el loco. Y dice la palabra de Dios que escribía sobre las puertas e incluso dejó salir saliva que se escurría por su propia barba. Todo esto está descrito en el primer libro de Samuel, en su capítulo 21. Para evitar que ahora los que le quitaran la vida fueran los propios filisteos, David huyó nuevamente y se ocultó en la cueva de Adulán. No solamente lo quería matar la persona más importante de su reino, los filisteos también tenían la intención de quitarle la vida. Por eso se fingió el loco y por eso fue y se refugió en la cueva de Adulán. Y estando ahí fue que escribió este salmo, el Salmo número 34. Lleva por título este salmo La protección divina. Y dice que es un salmo de David cuando mudó su semblante, es decir, cuando se hizo el loco delante del rey de los filisteos, el cual lo echó y él se fue. Este salmo empieza con los siguientes versículos que reflejan el sentimiento y el compromiso de David con el Dios que lo estaba protegiendo. Él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Pero ¿por qué se expresaba así? Los siguientes versículos, no voy a leer todo el capítulo, pero los que voy a señalar hacen referencia a la confianza que tenía David en Dios. ¿Y por qué tenía confianza en Dios? Versículo 4, David afirma: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Sin duda alguna tenía temor. Más de una persona lo buscaba para quitarle la vida. Pero él afirma:
Dios me libró de todos mis temores. Más adelante en el versículo 6 hace esta afirmación. Este pobre clamó, haciendo referencia a él mismo, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Tenía temor, tenía angustias, pero de las dos cosas Dios lo libró. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él estaba confiado que su Dios estaba atento a lo que él sentía para brindarle su apoyo y su ayuda y su protección. Versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. David sabía que aun siendo justos, podrían presentarse circunstancias en las que él sintiera angustia. Pero Jehová oye. Jehová oye las oraciones de los justos y los libra de todas sus angustias. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Estos son los versículos del Salmo 34 que nos dejan claro que el Dios en el que confió David le escuchaba, que estaba atento a su clamor y que lo libraba del temor y de la angustia. Es ese mismo Dios en el que nosotros creemos, ese Dios que escucha y que está atento al clamor de sus hijos. Y aquí podría surgirnos una pregunta. ¿Responde Dios las oraciones de sus hijos? En este caso particular de David ya quedó claro que así fue. Pero vamos a recorrer una serie de pasajes y versículos de la Biblia que nos van a dar respuesta a esta pregunta. ¿Responde Dios las oraciones de sus hijos? La respuesta directa es sí. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15 afirman lo siguiente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sin embargo, muchas veces la respuesta que Dios da no nos gusta. Porque a veces pedimos cosas que no son buenas. Podríamos pedir incluso cosas que sean malas. Podríamos estar pidiendo también cosas que son inútiles. Pero podemos estar seguros de que Dios nos escucha. Mateo 7:7 afirma lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios no ignora a sus hijos, los escucha, pero muchas veces no pedimos cosas buenas. Lucas 18:7 afirma: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dios ha prometido que nos escucha. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Las respuestas de nuestro Dios pueden ser 3: sí, no o espera. Hay que tener en cuenta que la oración no es un medio para que nosotros consigamos que Dios haga lo que nosotros queremos. La oración debe tener también el objetivo de honrar y glorificar a Dios. Lucas 11:2 afirma lo siguiente: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos que pedir y esperar que lo que se haga sea la voluntad de Dios.
Las oraciones que deshonran a Dios y en las que no estamos dispuestos a aceptar su voluntad, Dios no las atiende. La sabiduría es de Dios y Él es el que da las mejores respuestas. Por eso debemos estar convencidos de que si la respuesta es un sí, un no o una espera, es la voluntad de Dios, porque nuestro Dios es omnisciente. Analicemos un poco estos tres tipos de respuesta. La primera, cuando Dios dice sí. El versículo 4 del Salmo 34 que acabamos de leer afirma que Dios le respondió sí a David. Dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. En el libro de Primero de Samuel se narra la historia de Ana, que pedía a Dios que le diera un bebé. Se lo pedía con tanta insistencia que incluso en algún momento el sacerdote Elí pensó que había tomado. Dios escuchó la oración de Ana y le permitió dar a luz a un niño. Juan 14:13 afirma: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando Dios responde sí, podemos estar convencidos que lo que pedimos en oración reflejaba la voluntad de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios responde sí. Y cuando responde sí, podemos estar seguros que lo que pedimos reflejaba la voluntad de Dios. Pero Dios también responde no. Segunda de Samuel 12:16 dice: y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Sin embargo, en el capítulo 12, versículo 18 de ese mismo libro segundo de Samuel, se afirma que al séptimo día el niño murió. A pesar de los ruegos de David, la respuesta de Dios fue un no. En Juan, capítulo 11, se nos relata la historia de María y de Marta, en las que suplicaban que su hermano se curara. Todos sabemos que no se curó. ¿Por qué Jesús no curó al hermano de María y Marta? Porque Dios quería manifestar en ese hecho cosas mucho más poderosas sobre la vida de Lázaro. Un no es una respuesta difícil de aceptar. Sin embargo, nuevamente tenemos que recordar que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios omnisciente. Él conoce todos los posibles resultados de nuestras peticiones. Él es nuestro Padre y Él va a buscar que todo lo que nos conceda sea lo que es mejor para nuestras vidas. La respuesta no es difícil de aceptar, pero también refleja la voluntad de nuestro Dios. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros podríamos estar convencidos que nuestra petición podría traer el mejor resultado para nuestras vidas, pero el que realmente lo sabe es Dios. Dios también responde una espera. Quizá de las respuestas que da nuestro Dios es la más difícil de aceptar. Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. Debemos confiar que si la respuesta es espera, es porque Dios conoce cuáles son los tiempos perfectos para responder
o concedernos alguna petición. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Dios no quiere que sus hijos sufran innecesariamente. Por eso Él da la respuesta en el momento adecuado, en el momento más oportuno para sus hijos. En Jeremías 29:11 se afirma: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ajustémonos a Filipenses 4:6, que afirma: para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, cuando Dios responde, debemos estar preparados para aceptar que la respuesta está llena de sabiduría y que está de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Dios responde de 3 maneras: sí, no o espera, en función de lo que refleja su voluntad y de lo que le da gloria. Y aquí podríamos levantar otra pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos orando conforme a la voluntad de Dios? Primera de Corintios 10:31 afirma: si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. A continuación voy a listar algunos tips que nos podrían guiar para estar seguro que lo que estamos pidiendo va de acuerdo a la voluntad de Dios. El primer tip es este: oremos por lo que la Biblia nos manda que debemos orar. El primer tip: oremos por lo que la Biblia nos manda que debemos orar. En Mateo 5:44 se afirma: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Debemos orar por nuestros enemigos. No tenemos opción. Lucas 10:2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que os envíe obreros a su mies. Debemos orar para que Dios envíe misioneros. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos orar, y es una orden, para no entrar en tentación. En Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Debemos orar por los ministros de la palabra. También es una orden. Debemos orar por las autoridades de acuerdo a lo que se nos pide en 1 de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos la obligación de orar por las autoridades del gobierno. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Debemos orar para que se alivie la aflicción. En ese mismo libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo
puede mucho. Tip número 1, entonces, debemos orar por lo que Dios directamente nos ordenó que oráramos a través de su palabra. Debemos orar por lo que Dios nos ordenó. Tip número 2, sigamos el ejemplo de personas piadosas cuyas historias están reflejadas en la Biblia y que también hicieron oración. Por ejemplo, Pablo oraba por la salvación de Israel. En Romanos 10:1 se afirma: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo oraba para que hubiera salvación de las personas. Otro ejemplo, David. David oró cuando estaba angustiado, pero el Salmo 51:2 nos muestra que David también oró cuando había cometido pecado. Dice así: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David oraba por misericordia y por perdón de los pecados que cometió. La iglesia primitiva oraba por valor para testificar. En Hechos 4:29 se afirma lo siguiente: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La iglesia primitiva oraba por valor. Nosotros podemos hacer oraciones similares a las que hicieron esos personajes que encontramos en la Biblia y que nos dejaron ejemplo de las razones y los objetivos con los que nosotros deberíamos de orar. Por salvación, por perdón de nuestros pecados y por testificar con denuedo. Tip número 3. Hay que orar con la motivación correcta. Santiago 4:3 nos indica lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Hay que orar, de acuerdo a este consejo, con la motivación correcta. Marcos 11:25 afirma: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hay que orar con un espíritu de perdón hacia los demás. Así como se nos dice que llevemos las ofrendas a Dios hasta que hayamos resuelto nuestros conflictos con nuestros hermanos, debemos presentar nuestras oraciones cargados del sentimiento y del deseo de perdonar a los que nos ofenden. Tip número 5. Hay que orar con acción de gracias. Colosenses 4:2 afirma: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Siempre podremos encontrar algo por lo que estar agradecidos. Y esa gratitud debemos reflejarla también en nuestras oraciones. Y el último consejo: hay que orar persistentemente. Lucas 18:1 afirma lo siguiente: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Debemos orar siempre, sin desanimarnos, sabiendo que Dios, como hijos de Él, nos escucha y que nos dará una respuesta llena de sabiduría y respaldada por su poder. La respuesta puede decir sí, no o espera. No importa cuál de estas tres respuestas sea. Debemos estar
agradecidos con Dios y aceptar su voluntad. En el año de 1994, en nuestro país, se puso en marcha la primera empresa ISP, que es un proveedor de servicios de Internet. Eso significa que antes del 94 prácticamente ninguno de los mexicanos tenían acceso en sus casas a conectarse a Internet y a comunicarse a través de esta tecnología que ahora es muy común para todos nosotros. Fue en ese mismo año donde tuve la oportunidad de vivir fuera del país por más de un año. Junto con mi esposa, prácticamente recién casados, vivimos en un país que hablaba un idioma diferente al nuestro. Cuando abordamos el avión y nos despedimos de nuestros familiares, sabíamos que la única manera de estar en contacto con ellos sería a través de llamadas telefónicas, que entonces eran muy caras, y sería a través del correo escrito. Recuerdo que todos los domingos, ya cuando empezaba a oscurecer, esperábamos con ansiedad la oportunidad de hablar por teléfono a nuestras casas y saludar a nuestros padres y a nuestros hermanos. Queríamos tener una respuesta de ellos y conocer qué situación y cómo estaban pasándola aquí. Y sin duda ellos también estaban inquietos por conocer cómo nos iba en ese lugar en el que vivimos durante ese tiempo. Pero hacer una llamada entonces podía representar que quizá tendríamos que sacrificar los alimentos que íbamos a ingerir durante un periodo. Las llamadas eran muy caras. Había que hablar muy rápido. Teníamos que llegar a recorrer a todos y ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo te ha ido en la escuela, en el trabajo? ¿A ustedes? Bien. Nos enterábamos quizá en algún momento de las enfermedades y las pruebas que estaban pasando y de las bendiciones también que Dios les daba. Otra manera de comunicarnos con ellos era a través de cartas. Así desarrollamos un poco la habilidad de escribir y de redactar y mandábamos cartas de varias hojas narrando las experiencias, las bendiciones, también las dificultades, los lugares que conocíamos y nuestros familiares así se enteraban de cómo estábamos pasando en aquel lugar. Pero nosotros esperábamos con ansiedad esas cartas de respuesta. La comunicación no era fácil y esperábamos una respuesta en el menor tiempo posible. Pero las cartas, una vez que las depositaban en el correo postal, tardaban al menos 3 semanas para llegar y había que esperar esa carta para conocer respuestas a nuestras inquietudes, para saber cómo la estaban pasando nuestros familiares. Y sin duda ellos tenían la misma sensación. Eran tiempos difíciles para comunicarnos, pero sin duda la experiencia nos dejó marcada la necesidad de ser pacientes al esperar una respuesta. Ahora las cosas son muy diferentes y prácticamente cuando la gente sale del país el mismo día, de hecho prácticamente durante cualquier momento pueden estar en contacto con sus seres queridos. Nosotros tenemos un Padre Celestial que también está al pendiente de nosotros, que también está esperando que nosotros le platiquemos cómo nos va, que está esperando que nuestras oraciones le depositemos nuestras inquietudes, está esperando que confiemos en que su potencia, su sabiduría dará respuesta a nuestras peticiones de la mejor manera. Deleitémonos, gocémonos y alegrémonos en las respuestas que Dios nos da. Muchas veces quizá, como ya se mencionó, la respuesta no será la que esperamos, pero debemos estar convencidos de que nuestro Padre Celestial nos dará la mejor respuesta siempre. Que Dios bendiga su palabra.